tenemos unos tiempos bien especiales. Vamos a entrar en la palabra, vamos a orar por este tiempo. Amado Padre Celestial, yo pongo delante tuyo, Señor, tu iglesia, pero también pongo delante tuyo mi vida, para que esta mañana, Señor, sea una mañana donde tú me uses, donde no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mi boca. Prepara el corazón, prepara la mente de cada una de las personas que están en este lugar. Y yo clamo a ti, Espíritu Santo, porque esta mañana sea una mañana de transformación, sea una mañana de cambios, sea una mañana de ver tu gloria, pero que no sea algo momentáneo, sino que sea perdurable y que podamos poner por obra, por acción, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un mensaje que se llama, ¿así sabrán que yo soy el Señor? Así sabrán que yo soy el Señor. Creo que esta mañana, precisamente hablando del título del mensaje, Dios quiere hablarle a muchos que de pronto no han visto al Señor o que de pronto no lo han visto en sus situaciones, y Dios quiere decirnos hoy: así cada uno de ustedes va a saber que yo soy el Señor. Pero para iniciar quiero contarles un poquito una historia. Bueno, una historia que tuvo una vez, o una visión más bien, que tuvo una vez el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, un hombre muy usado por el Señor, él tuvo muchas visiones. Los que han leído de pronto el libro de Ezequiel saben que era una forma muy particular donde Dios le hablaba a Ezequiel, era a través de visiones. Él tuvo muchas visiones de parte de Dios. Pero también en ese momento estaba pasando, el pueblo de Israel estaba pasando por algo muy particular, y es que ellos habían sido exiliados a Babilonia, estaban en ese tiempo. Entonces estaban también en un tiempo muy difícil. Ellos estuvieron allí aproximadamente por 57 años, y entonces la situación era una situación muy difícil. La situación era una situación de desolación, era una situación de desesperanza, era una situación donde ellos veían como, digamos, todo lo que se veía era como destrucción. La esperanza no estaba. Muchos años en cautiverio, muchos años siendo golpeados, muchos años siendo oprimidos. Entonces eso era lo que estaba pasando. Y Ezequiel también, como profeta de Dios, yo me puedo imaginar la carga que él tenía por ese pueblo del Señor. Y entonces allí el Señor le da una visión a Ezequiel. Le quiero hacer este contexto para que ustedes puedan entender, y le voy a pedir que, como no vamos a leer todo el texto bíblico, sino que yo le voy a contar, entonces que usted vaya recreando con su imaginación la historia o la visión que tuvo Ezequiel. Sé que algunos ya la conocen, otros de pronto lo van a escuchar por primera vez. Y lo que sucedió es que dice Ezequiel que el poder del Señor vino sobre él, y entonces lo llevó fuera de la ciudad, en el espíritu, fuera de la ciudad, y lo llevó a un valle. Y en ese valle le muestra un montón de huesos humanos. Pero dice la escritura que todos esos huesos estaban totalmente secos. Estaba lleno ese valle y estaba completamente secos. Y entonces allí el Señor le dice a Ezequiel, le hace una pregunta en esa visión, y le dice: hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Y entonces allí Ezequiel le dice a Dios: pues tú lo sabrás, Señor, ¿cierto? O sea, solo tú lo sabes. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel: dile a estos huesos, voy a hacer que entren en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Y les pondré ligamentos, les voy a poner carne, les voy a poner piel, pero pondré en ustedes, es decir, en esos huesos secos, un espíritu que dará vida, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa es la instrucción, o es lo que le dice Dios a Ezequiel. Y en esta visión entonces Ezequiel dice que hizo lo que Dios le ordenó. O sea que él comenzó a profetizar sobre todo ese valle de huesos secos, y entonces se escucha un ruido como un estruendo muy grande que estremeció la tierra, y los huesos comenzaron a unirse. Imagínese usted cada hueso uniéndose, hueso con hueso. Pero al fijarse, vio que tenían nuevos ligamentos que les cubrían la carne, pero estaban sin espíritu. Entonces Dios le dice de nuevo a Ezequiel: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu: así dice el Señor tu Dios, espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y
sopla aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que Ezequiel profetizó como se le ordenó, el Espíritu llegó a ellos, empezaron a vivir y luego todos se levantaron y eran una multitud de soldados. Esta es parte de la visión que tuvo Ezequiel. Y en esta primera parte, en la escritura, todavía no... Entonces, en esta primera parte de la escritura está él, ¿cierto?, contando la visión, y en la segunda parte, entonces, entra a explicar de qué se trataba la visión. Y como les dije en un principio, pues la visión realmente se trataba del pueblo de Israel. Era un pueblo que se sentía, ya lo había dicho, que se sentía desolado, era un pueblo que estaba pasando por un momento muy difícil, y entonces allí es donde Dios le dice en Ezequiel 37, versículo 11, entonces él me dijo, hijo de hombre, ¿cierto? Dios le dijo a él, hijo de hombre, estos huesos son el símbolo del pueblo de Israel. Mira lo que dice el pueblo de Israel: tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanzas, estamos acabados. Así que ese era el panorama. Era un panorama totalmente desolador. Era un pueblo que había perdido la esperanza totalmente, porque llevaban tantos años exiliados, llevaban tantos años viviendo toda la situación, que la esperanza se había perdido, la esperanza se había desvanecido. Así que esta mañana yo quiero hablarle a las personas que de pronto en una situación que están viviendo, que lleva un tiempo muy prolongado, que lleva muchos años, o de pronto meses, o de pronto días, pero para ustedes es como, esto está siendo muy desolador, esto está siendo muy difícil, y pareciera que la esperanza a que eso cambie está desvaneciendo. Y aquí en esta parte de la escritura, esta falta de esperanza que ellos tenían, yo puedo ver como también había un pueblo totalmente desempoderado, un pueblo que conocía a Dios, que sabía del Señor, pero un pueblo que no estaba caminando en el poder de Él, es decir, un pueblo que aún incluso había perdido la esperanza en el poder que actuaba en Dios, porque no lo estaban viendo en su vida día a día. Y esa palabra esperanza, cuando nos ponemos a investigar un poco de dónde viene, del original, quiere decir sin expectativa. Era un pueblo que había perdido la expectativa, y la expectativa es la base de la fe. La expectativa es la certeza de lo que se espera. Es decir, seguramente alguna situación que está pasando en tu vida, tú estás ya sin expectativa. ¿Por qué? Porque lleva muchos años así, porque lleva mucho tiempo así. Y creo que es natural que a veces cuando llevamos años o cuando llevamos un tiempo en algo, comencemos naturalmente a no tener expectativa, incluso a acomodarnos en esa situación, a acomodarnos en lo que está pasando, a decir, bueno, pues no sé, algún día el Señor lo hará, pero en verdad en el corazón la expectativa no está. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana, y es que comienza a esperar en Él, porque lo mejor del Señor en tu vida aún no ha sucedido. Amén. Lo mejor del Señor en tu vida aún no ha sucedido. Amén. Y esta mañana entonces me quiero concentrar en una porción de esta visión, en una porción de esta palabra donde el Señor me hablaba de manera muy específica, muy puntual. Y esa porción de la palabra, de esa visión, está en Ezequiel 37. Vamos a leer juntos el versículo 4 y 6, 4 hasta el 6. Dice textualmente la escritura: Él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida, para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamento, los cubriré con carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Amén. Entonces yo veo aquí unas instrucciones de parte de Dios muy precisas para Ezequiel, pero unas instrucciones que aún al día de hoy
también son para nosotros. Y lo primero que el Señor le dice a Ezequiel es: profetiza. Le está diciendo que profetice. Y quiero aclarar a los que no saben, profetizar es hablar por una inspiración divina. Y entendemos por medio de la palabra que toda la palabra del Señor es una palabra profética, porque es inspiración divina. Así que cuando tú declaras algo sobre tu vida, poniéndote de acuerdo con la palabra, tú te estás poniendo de acuerdo con la boca de Dios. Amén. Tú estás diciendo: yo me pongo de acuerdo con lo que Dios dice sobre mi vida en cada área. Y comienza a pensar de pronto en esa área donde todo está muerto, donde tú dices: esto parece que no va para ningún lado, esto como que no está dando fruto, esto como que está quieto hace muchos años. O de pronto tú dices: bueno, muerto tampoco es que esté, pero está seco, hay una sequedad. Y Dios dice en su palabra, le dice a Ezequiel: profetiza. Esta mañana Dios te está diciendo: comienza a profetizar sobre tu situación, sobre esa situación donde de pronto tú dices: ¿será? Hay gente que dice: ¿será que esta enfermedad viene de parte de Dios? Y Dios dice: no te preguntes eso, porque la palabra del Señor es muy clara y dice que el deseo de su corazón para sus hijos es que seamos sanos. Amén. Y entonces también algunos pueden estarse preguntando: ¿será que Dios quiere que yo prospere o no? Pero la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Entonces no hay que orar por eso, hay que profetizar. Y así yo le podría nombrar muchísimas cosas donde Dios te está hablando de su bendición a través de su palabra, porque la palabra es clara. Así que necesitamos ponernos de acuerdo con lo que ya Dios habló y comenzar a profetizar sobre esa palabra. Así que todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas, porque entre profetizar y ser un profeta, hablando de profeta de oficio, un profeta de oficio es aquel que está, digamos, en esa función todo el tiempo, y no voy a profundizar mucho ahí porque este tema es bastante amplio, pero quiere decir que todos sí tenemos la capacidad de profetizar, es decir, de declarar lo que dice la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Todos podemos movernos proféticamente, aunque de pronto no todos tengan un don profético, pero todos nos podemos mover proféticamente, podemos alabar proféticamente, podemos adorar proféticamente, podemos declarar su palabra proféticamente y comenzar a hacer que pasen cosas diferentes en nuestra vida. Para mí, esto es otro nivel de oración. Eso es otro nivel de oración. Pero también dice el Señor, y quiero que me ponga mucho cuidado, porque este texto que voy a leer a continuación, creo que Nación Reino no lo conoce mucho. Y está en Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y voy a leer la parte B. La parte B. La parte B es como la parte última. Aquí está en pantalla. Dice: pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero decirles algo. Esta mañana, aquellos que estén dispuestos, va a entrar el espíritu de la profecía dentro de nosotros. Amén. Porque cuando tú comienzas a profetizar, dice la palabra de Dios que el espíritu de Él entra en nuestra vida, ¿cierto? Que su palabra entra en nuestra vida. Porque si nos recordamos lo que pasó en ese valle, Ezequiel en ese valle lo que vio fue un lugar de combate. Y hay muchos que han estado combatiendo por mucho tiempo en una situación, y Dios está diciendo: profetiza, no combatas más, no pelees más, no intentes que las cosas se logren más en tus fuerzas, sino profetiza. Porque a veces no has logrado lo que has anhelado porque no has profetizado. Tu lugar de conquista se conquista profetizando. El testimonio de Jesús, dice la palabra, es el espíritu de la profecía. Y quiero decirte algo: tú y yo somos el testimonio de Jesús. Así que el espíritu de la profecía está dentro de nosotros. Tremendo, ¿cierto? El espíritu de Dios está dentro de nosotros. Somos testimonio de Jesús. Es decir, tenemos la capacidad
de poder profetizar sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud. Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado el poder. Por eso Dios se le presenta a Ezequiel en una visión, para que la circunstancia de ellos, que se sentían desolados, que se sentían desesperanzados, y Dios le dice a Ezequiel: profetiza. Y yo encuentro en ese texto, en esa porción de esa historia, 3 veces donde Dios le da la instrucción: profetiza. Y Ezequiel siempre respondo: profeticé como tú me ordenaste. Es decir, profetizar sobre nuestra vida es una orden de parte de Dios. Amén. Lo que estaba viendo Ezequiel era un grupo de soldados que iban a ser levantados a través del espíritu de la profecía, es decir, del testimonio de Jesús, y entrarían ellos y les daría, dice su palabra, aliento de vida. El ímpetu del Señor, el poder del Señor comenzaría a invadir cada cuerpo para que comenzaran a dar vida, y eso los iba a ayudar a trasladarse a otro lugar. Porque cuando tú comienzas a profetizar sobre tu vida, tú comienzas a ser trasladado a otro lugar. Tú sales del lugar de oscuridad para comenzar a caminar en un lugar de luz. Tú sales del lugar de estancamiento para comenzar a caminar en un lugar de avance. Tú sales de un lugar de desesperanza para comenzar a caminar, a transitar en un lugar de esperanza. Tú sales de ese lugar donde te faltaba la fe y comienzas a caminar y a transicionar en fe. Ese es el Espíritu de Dios, cuando dice que da nuevo aliento de vida. Por eso el Señor le decía a través de esta palabra al pueblo de Israel, es que el Espíritu de Dios traería reposo a través de su aliento de vida. Esta mañana Dios quiere traer reposo sobre ti. Esta mañana Dios quiere traer un reposo que te va a dar un nuevo aliento de vida. Porque cuando nosotros en muchas ocasiones estamos orando por algo y estamos dele y dele, o cuando hemos soltado la oración, entonces en nuestra vida a veces no hay reposo, porque estoy intentando que algo se logre. Pero el Señor está diciendo hoy: yo quiero traer un reposo sobre cada uno de ustedes, y que haya un nuevo aliento de vida. Y cuando en la Escritura habla allí, en esta parte de aliento de vida, se refiere al mismo aliento de vida que Dios sopló sobre la nariz de Adán, cuando dice: ok, él estaba ahí, pero yo soplo aliento de vida para que haya vida en él, para que haya una nueva vida en él. Y creo que Dios está dispuesto, y su Espíritu está dispuesto a hacer que en nosotros haya un aliento de vida todos los días, nuevo. Yo creo que nosotros necesitamos todos los días un aliento de vida nuevo, pero a veces nos familiarizamos con la presencia de Dios, pero a veces nos familiarizamos con el mover de Dios y no dejamos que Él traiga ese aliento de vida, y no profetizamos cosas nuevas sobre nuestra vida, sino que a veces incluso la oración se vuelve monótona, incluso la oración se vuelve religiosa. Y por eso cuando en la Escritura habla de aliento, hace una analogía con eso que sopla fuerza, que hay una fuerza que viene de afuera porque es el Señor, pero que se te mete adentro. Amén. Es decir, esa fuerza donde comienza a dar un ánimo nuevo, dice su palabra, a los seres vivientes. Entonces comenzamos a tener ese lugar de reposo, porque el lugar de reposo es tu tierra prometida. Amén. El lugar de reposo es la promesa que ya Dios te dio. Y algunos podrán decir: yo no tengo idea cuál es la promesa que Dios me dio. La Escritura está llena de las promesas de Dios. Y si usted quiere saber cómo comenzar a profetizar, vaya y busque las promesas de Dios y comience a declararlas sobre su vida. Y hay promesas que van a comenzar a traer aceleramiento en tu vida porque tú comenzaste a profetizar sobre ello. Porque tú te pusiste de acuerdo a lo que Dios está hablando. Así que necesitamos tomar la posición de un soldado que profetiza sobre su situación. Dice allí la visión que al final, cuando se levantaron, eran, ¿cierto?, una multitud de soldados. Y Dios está llamando un ejército que se para a profetizar sobre su situación. Dios está llamando un ejército que, miren, no tiene tiempo de estar llorando, no tiene tiempo de estarse lamiendo las heridas. Porque cuando un soldado está en combate, eso es rapidito, llegan los compañeros, rápido lo curamos y siga, porque estamos en combate.
Pero cuando no somos soldados, entonces estamos llorando sobre la herida, estamos orando desde la oración, desde el llanto, desde, ay Señor, ¿será? Y Dios dice, yo ya te di una herramienta. Profetiza sobre tu vida, profetiza, no combatas más, profetiza sobre eso, incluso sobre eso que tú estás anhelando. Porque he hablado de situaciones, hay situaciones que queremos que cambien, pero hay anhelos del corazón. Y Dios dice, sobre esos anhelos del corazón, comienza a profetizar, para que haya un aceleramiento en eso que yo te estoy promoviendo o prometiendo. Entonces toda esa visión es una inspiración profética que transforma radicalmente el interior del hombre, porque cuando nosotros dejamos que esa inspiración profética de su palabra esté internamente en nosotros, comienza a haber un cambio, comienza a haber una fe nueva, una fe que tú dices, no sé de dónde viene, no sé por qué hoy me levanté y hoy comencé a creer. No sé por qué hoy me levanté y tengo la visión renovada sobre esta situación. No sé por qué hoy me paro y resulta que veo algo muy distinto, porque el espíritu de la profecía se está manifestando dentro de ti. Es decir, el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús comienza a hacer cosas nuevas. Así que tú necesitas comenzar a decirle a eso que ya te dijeron que no, o a esa imposibilidad médica, a esas relaciones familiares que están catastróficas, a esos hogares que están agonizando, a ese corazón que de pronto está muy lastimado. Tú necesitas decirle hoy, en el nombre de Jesús comienzas a resucitar, en el nombre de Jesús comienzas a ser restaurado, en el nombre de Jesús. Dice su palabra, a esa puerta que has estado tocando, tú dices, en el nombre de Jesús se abre, porque el Señor me está guiando a que esa puerta se abra. En el nombre de Jesús, todo negocio que estaba seco y que no estaba dando lo que tenía que dar, entonces tú le dices, este negocio yo declaro en el nombre de Jesús que comienza a prosperar, que comienza a extenderse, que comienza a fluir, porque el Espíritu de Dios fluye siempre. Cuando algo no está fluyendo es porque el Espíritu de Dios no está allí. No porque Dios no esté contigo, sino porque a veces no estamos profetizando sobre nuestra vida. Entonces yo veo como esa palabra, ¿cierto?, sobre Apocalipsis 19:10, ¿cierto?, da ese testimonio y nos dice literalmente que el testimonio de Jesús somos nosotros. Es decir, tú y yo cargamos una unción profética. Tú y yo tenemos una unción y esa unción puede hacer que las cosas cambien. Por eso la Escritura también dice que la unción de Dios pudre yugos. ¿El yugo sabe qué es? Es como algo que lo tiene usted así. Es algo que no le deja levantarse. Es algo que lo tiene como... Algunos dirán, mi mujer es mi yugo. Cancelado en el nombre de Jesús, ¿cierto? Yo sé que hay unos que dicen así. Ya los vi riéndose, yo digo, uy. Pero un yugo es algo que no te deja levantar. Aún incluso un pecado puede ser un yugo. Y una de las canciones de hoy decía que la mirada de fe de Él salva al pecador. Eso a mí me tocaba el corazón. Una mirada de fe puede salvar al pecador. A veces la mirada de fe de Jesús sobre nosotros nos salva, nos sana, nos libera. Y nosotros nos ponemos de acuerdo, no he podido con esta situación, con este pecado, con esta adicción, pero Dios dice, declara, profetiza sobre eso y yo me voy a manifestar. Porque Dios quiere manifestarse en la vida de sus hijos. Dios quiere que le conozcamos, que tengamos intimidad con Él, pero Dios también quiere manifestarse en la vida de sus hijos. Y entonces dice la Escritura también, no sé si lo tenemos allí, dice, entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Era la promesa, ya lo habíamos parafraseado. Sí, yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y yo lo cumplí. Es decir, el Señor está hablando en esta mañana que Él es un Dios que cumple sus promesas, que cuando a sus hijos, Él dice, yo los llevo a descansar, está ahí mismo en Ezequiel, yo los llevo, no hay problema, yo ya lo leí, sí, yo los llevo a descansar, les está diciendo una promesa sobre la tierra,
y sobre esa tierra prometida es esa tierra donde Él te ha asignado. Esa tierra prometida es esa tierra donde Él te ha dicho, tú ya tienes un lugar allí, tú tienes una posición allí. Esa tierra prometida donde el mismo pueblo de Israel ya la había pisado, pero ya otra vez estaba por fuera del plan. Porque ese es el pueblo de Israel simboliza a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios nos promete cosas, no las cumple y nosotros volvemos a desobedecer, volvemos a entrar en cautiverio y después el Señor vuelve, nos levanta, vuelve y así? Pero el Señor no quiere eso para nuestra vida. Él quiere que nosotros estemos en una constante victoria, en un constante avance. Y una victoria no significa que no haya momentos difíciles. Una victoria no significa que no pasemos por un momento de desierto. Pero sí significa que cuando Dios está adelante, que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, que cuando el testimonio de Jesús está dentro de nosotros, las cosas tienen que ir avanzando. Amén. También encontramos todo lo contrario, gente que sí profetiza, que mantiene profetizando, pero profetiza lo contrario. Y eso se llaman falsos profetas. Y usted dirá, no, yo conozco un montón. Revísese a ver cómo es usted con su vida. Si de pronto mantiene diciendo siempre lo malo sobre usted, si de pronto mantiene diciendo siempre lo malo que está pasando en su situación económica, si de pronto mantiene diciendo siempre lo malo que pasa en su familia, pues sí, usted es profeta, pero de destrucción. O sea, un falso profeta, ¿cierto? Y el Señor lo que quiere es llevarnos a que comencemos a transicionar, es decir, sacarnos de ese lugar de oscuridad y de muerte, como estaba ese valle de huesos secos, donde todo estaba seco, donde todo estaba muerto, y Él quiere llevarnos sacarnos de ese lugar y que comience a dar vida. Dios dice en su palabra que Él nos ha prometido una vida en abundancia. Y cuando la palabra del Señor nos habla de esa vida en abundancia, nos está hablando de todo, todas las áreas. Y para mí, a mí me parecía muy especial lo que el Señor estaba hablando a mi corazón sobre el tema de profetizar. Porque decía, ¿por qué una herramienta tan poderosa a veces no la usamos? ¿Por qué una herramienta que Dios nos ha dado tan grande a veces no la usamos? ¿Por qué nosotros nos quedamos más bien creyendo lo que estamos viendo? Porque a veces no vemos lo que el Señor está hablando. Porque no confiamos en lo que Dios está diciendo. Así como habla el Señor acerca de la fe, como habla su palabra, en Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Yo creo que cuando Ezequiel veía esa visión y veía un valle de huesos secos, pues realmente él tenía que comenzar a creer que esos huesos se iban a juntar, que iban a volver a vivir, pero que también el Espíritu de Dios iba a estar en ellos. Amén. Pero a veces nuestra vida es así. Cuando la vemos eso está seco, eso está muerto, usted la está viendo con sus ojos naturales, pero usted necesita comenzar a ver con los ojos del Espíritu. Usted necesita comenzar a ver cuál es el plan de Dios para su vida en esa área. Usted necesita volver a creer. Usted necesita volver a tener expectativa. Esa expectativa que cree en el Dios de los imposibles, que cree en que Dios resucita muertos, que cree en que Dios todavía sana, que cree en que Dios todavía liberta, que cree en que Dios todavía prospera. En ese Dios es al que nos está llamando a estar. Y que salga toda esa esperanza, que se desarraigue, y usted tiene el poder para hacerlo esta mañana. Mire, yo le voy a decir algo. Al final vamos a orar como siempre, pero ¿sabe? Yo no voy a poder hacer nada hoy por ninguno, nunca, ¿cierto? Siempre soy un instrumento, pero de pronto a veces esperamos esa oración del final, que los pastores oren y que sucedan cosas, que algo pase. Pero esta mañana la demanda está sobre ustedes, sobre cada uno, ¿cierto? Porque Dios los está llamando a profetizar sobre su situación. Evidentemente Dios siempre usa a sus siervos, y Dios usó a Ezequiel como profeta de ese lugar y comenzó a profetizar sobre ellos, es decir, comenzó a lanzar una palabra, comenzó a lanzar una declaración de su palabra. Pero cada uno tiene que tomar la posición a la cual ha sido llamado. Yo puedo profetizar en esta mañana por ustedes, pero si usted sale de este lugar sin creer, no va a pasar nada. Si usted sale de este lugar y sigue profetizando lo negativo, lo contrario, lo que no pasa,
no va a pasar nada. Pero si usted cree en la palabra que voy a lanzar como pastora y que Dios me ha dado la autoridad, y usted la cree, pero usted se alinea conmigo también a profetizar sobre su vida, y usted sale de este lugar y sigue profetizando todos los días, yo le prometo que usted en los próximos días va a comenzar a ver milagros en su vida, va a comenzar a ver cómo cosas se mueven, va a comenzar a ver cómo hay un aceleramiento. Y yo les digo, yo voy a comenzar a hacerlo en áreas que no lo estaba haciendo. Yo digo, lo voy a hacer porque lo tengo que ver, porque esta palabra, el Señor dice en su palabra que Él siempre cumple lo que promete. Así que Dios hoy está llamando a quienes necesitan recobrar la fe en el Señor. Amén. Dios hoy está llamando a esos que han perdido la fe, a esos que han perdido la esperanza y a aquellos que necesitan saber quién es el Señor. Por eso el Señor le decía en la visión a Ezequiel, así sabrán, es decir, van a profetizar, van a ver cómo esos huesos se reviven, cómo tienen un espíritu y cómo vuelven a tener esperanza, cómo vuelven a tener fe, y así sabrán que yo soy el Señor. Y esa palabra Señor allí en este contexto está en mayúscula, y cuando la palabra aparece Señor en mayúscula, está hablando de Él era, Él es y siempre será. Él era, Él es y siempre será. Él es el Señor, Él es tu Señor, Él es tu Dios. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador del universo y todo lo que en él habita. Él es el inmutable, Él no cambia. Él es el que no miente. Él es el que cumple sus promesas. Él es el hacedor de milagros. Él es el que cambia circunstancias. Él es el omnisciente, el que todo lo sabe. Él es el omnipotente, el que todo lo puede. Él es el gran yo soy, dice el Señor en esta mañana. Él es el gran yo soy. Él es tu Señor. Dice el Señor, hoy ustedes sabrán que yo soy el Señor, porque cambio circunstancias, porque hay cosas que traen aceleramiento para tu vida, y tú te vas a parar, te vas a levantar en esta mañana a creerle al Señor y a decirle, yo sé que tú eres. Amén. Vamos a hoy voy a estar como Lady, que digo que el miércoles se dedica corto, pero vamos a ministrar esta mañana. Vamos a decirle al Señor que Él se manifieste con poder en este día, en esa área que tú necesitas ver, pero que sobre todo tú y yo podamos reconocer hoy que el Señor, ese Señor que nos habla la Escritura, que es omnipresente, que es omnisciente, que todo lo sabe, que tiene un poder grande, que tú le digas hoy, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Si de pronto tú nunca antes habías sentido la presencia del Espíritu Santo, esta es una mañana para que tú la sientas. Esta es una mañana para que tú le digas, yo quiero vivir eso. Esta es una mañana para que tú le digas, yo quiero que el testimonio de Jesús viva en mí. Que el testimonio de Jesús que trae el espíritu de la profecía se active en mí. Esta es una mañana de activación. Esta es una mañana de creer que el Señor está comenzando a operar algo distinto. Esta es una mañana de decirle, Espíritu Santo, hoy nos rendimos ante ti. Y quiero que quizás tú le digas si has podido detectar religiosidad en tu vida, porque de pronto hasta tu oración ha sido una oración religiosa. Tú le digas, Señor, cambia mi manera de hablarte. Yo quiero hablar lo que habla la boca de Dios. Yo quiero profetizar sobre mi vida. Dígale, yo profetizo, y comience a levantar su voz, porque su voz tiene un poder. Dios dice en este día, tu voz tiene un poder. No te quedes más callado, no te quedes más en silencio. Deja de orar murmurando, comienza a orar con mi palabra, dice el Señor. Comienza a profetizar sobre esa situación. Padre, yo oro por aquellos que han perdido la esperanza en algún área. Aquellas personas son las primeras personas por las que quiero orar en este día. Aquellas personas que han perdido la esperanza. Aquellos que se han sentido quizás como se sintió el pueblo de Israel, en mucha desolación. Porque hay una área donde el Señor te está hablando, tú te sientes desolado y te sientes desolada. No te mientas más, dice el Señor.
Hay un área que tú sientes que está seca en tu vida. Hay un área donde tú sientes que esa área ha estado muerta. Y quizás algunos de pronto están diciendo, esta mañana yo me doy cuenta, apenas me doy cuenta, cuánta fe me hace falta para creer en eso. Y yo quiero que allí donde tú estés no voy a pasar a nadie adelante.